y vamos a presentar a Patricia de las Mercedes Rodríguez, que está representando a la Biblioteca Popular de Curuzú, Guatiá, rumbo a la lectura. Es el tema que nos convoca y del que nos va a hablar y va a compartir. Ella es tallerista, además de bibliotecaria. Bibliotecaria no, le estamos dando un título que no tiene, después nos van a demandar, así espero que no esté ningún abogado acá dando vueltas. Así que... Tallerista de la Biblia y docente. Ahora sí, me faltaba ese dato en el machete. Pero bueno, los dejo con Patricia para que disfruten mucho de la charla, de todo lo que nos pueda contar, y en los últimos minutitos pueden hacer algunas preguntas. Disfrutemos y le damos con un fuerte aplauso la bienvenida. Gracias. ¿Será necesario o me escuchan bien? Sí, está bien. Bueno, las presentaciones no son necesarias porque nos conocemos todas y, bueno, muy contenta de estar acá, agradecida por el acompañamiento en esta primera experiencia. Voy a desarrollar y vamos a desarrollar juntos un taller como lo hago en la biblioteca, semanalmente. Y para poder iniciar este taller que es participativo desde ya, o sea, este taller participativo implica para mí una responsabilidad y compromiso individual y colectivo y respeto para con el otro. Y bajo ese parámetro los invito a participar, a charlar, a preguntar o cortar algunos puntos del texto en caso que sea necesario o en cualquier momento, ¿no? Como lo hacemos cuando leemos en casa, leyendo y releyendo y viendo para entender bien el texto. Pero antes quiero compartir un párrafo de este texto de Jorgelina Albano para introducirnos lo que es el taller, la lectura y lo que vamos a leer después, del libro Los zapatos rojos son de puta. Y luego voy a explicar por qué elegí este texto y por qué elegí el título de este taller, digamos. La valentía. ¿Qué es la valentía? No quiero recurrir a la definición del diccionario. Me gustan los significados de las palabras que se me presentan en imágenes. La imagen de la valentía en mi cabeza salta vallas y arrastra a las que vienen detrás. La valentía es un torbellino interior capaz de romper con lo construido. Alguien hace algo que muestra a los demás una manera de ver y de actuar diferentes. La valentía deconstruye caminos y los reconstruye a su manera. Y yo agregaría y la lectura, y al leer en este caso. Jorgelina Albano es una escritora que pudo hacer este libro y un blog que tiene que se llama Alabadas, que lo pueden seguir si quieren, donde entrevistó a innumerables cantidades de mujeres del ámbito público y privado, y con ello pudo hacer este tipo de libros y meterse un poco en la defensa de la equidad de género también, que es por donde va, ¿no? Y yo elegí este párrafo para iniciar porque es lo que tuve que hacer para iniciar el taller en la biblioteca, que quería iniciarlo desde hace bastantes años atrás, y no me animaba, no tenía valentía, tuve que romper con prejuicios propios y derribar barreras relacionadas con la formación, con el hacer un taller, con los objetivos, con innumerables cosas personales, digamos. Y una vez que me ganó el deseo, pude hacerlo y empezamos este año con este taller. En esto de poder llevar adelante con otras personas el hecho de leer y de juntarnos y del disfrute que nos da la lectura, ¿no? Y para hablar de lectura tenemos que hablar de un binomio, lector-escritor, y en este caso Eduardo Galeano en su libro Espejos nos deja un pequeño párrafo en relación a la escritura, y luego Gerardo Siriani, que es un autor que seguí, que estudié en un libro que se llama Rumbo a la lectura, con María Luz Peregrina, es la autora que lo acompaña, habla desde la parte del binomio del lector. Así que permítanme este pequeño cuento que nos va a introducir a ese binomio, digamos.
Escribir, sí, dice Galeano en su libro Espejos. Ganesha es panzón, por lo mucho que le gustan los caramelos, y tiene orejas y trompa de elefante, pero escribe con manos de gente. Él es maestro de iniciaciones, el que ayuda a que la gente empiece sus obras. Sin él, nada en la India tendría comienzo. En el arte de la escritura y en todo lo demás, el comienzo es lo más importante. Cualquier principio es un grandioso momento de la vida, enseña Ganesha. Y las primeras palabras de una carta o de un libro son tan fundadoras como los primeros ladrillos de una casa o de un templo. Y me quedo con esta última frase. Las primeras palabras de una carta o de un libro son tan fundadoras como los primeros ladrillos de una casa o de un templo. En este párrafo, Galeano hace hincapié en lo que es la escritura y nos acercamos a esa importancia, pero también recordando a Ciriani cuando nos dice la importancia del lector, ¿no? Ciriani nos dice que es aconsejable devolverle la alegría al lector, y para eso hay que hacer circular la palabra y pasarla del escritor al lector, con lo que implica una lectura en voz alta, y más aún si lo hacemos en conjunto y lo podemos debatir o poniéndonos o no de acuerdo con lo que estamos leyendo. Y esa alegría se puede transmitir también en cada encuentro de lectura. Ciriani es un autor que me gustó mucho porque pude sacar fundamentos y teorías para lo que hago ahora, y también algunas actividades. También autoras como Andrueto y otras tantas, porque aparte de la valentía, otra barrera a derribar es la formación, que es necesaria y me parece muy importante. Y el título Rumbo a la lectura lo tomé de su libro, sí, pero también lo tomé de algo que me pasó de niña cuando llegué a Curuzú para quedarme y hacer parte de mi 7º grado en la Escuela Alberdi. Me encontré con una maestra que era Nilda Rosa Nicolini, que me regala un libro al final del año escolar. Entonces, yo recuerdo como un regalo y una alegría. En ese momento no pude dimensionar lo que estaba haciendo esa persona, esa gran escritora por mí, ¿no? Y creo que considero que ese es mi primer libro, a pesar de que estuve cerca, porque mi padre es un gran lector, pero estuve cerca de otros libros, pero lo considero el primero mío. Y creo que ahí empieza este camino mío de rumbo a la lectura que hoy me trae hasta acá, con los innumerables libros que leí de ella o de otros autores. Así que por eso elegí también el título del taller de hoy. Y bueno, para hacer alusión a esta importancia otra cosa que quiero decir es que no hay que olvidarse del lector como protagonista, por el hecho de que si bien el autor nos escribe algo, nos cuenta, no solo es importante por la información que tomamos, por el placer o no que nos pueden dar el texto, sino por el hecho de que en ese camino que va desde lo que escribe esa persona, ese autor, y lo que lee el lector, hay una cuerda que se tensa, por decirlo de alguna manera, y el lector pone de su impronta, de su interioridad, con su voz, con sus pausas, con sus anhelos, con todo lo que lleva dentro. Yo no soy la misma leyendo hoy acá el texto que cuando me lo leyeron o leí hace un mes atrás, ¿no? Y es importante porque a partir de la construcción de esto construimos, y el texto nos permite la construcción, la construcción de significados, de nuevos significados para cada uno de nosotros. La construcción, la reconstrucción, el tirar barreras, y si a eso le agregamos que podamos compartirlo y ahondarlo, me parece que es mucho más fructífero, que es lo que vamos a hacer hoy, básicamente. El texto que elegí es Un hombre sin suerte, de Samantha Schweblin, que es una autora latinoamericana que escribió cuentos y novelas
argentina, actualmente no vive aquí, vive en Dublín. Y ella escribe este cuento que me gustó mucho, no es muy corto, pero no nos va a llevar más de 15 minutos. Y los invito a que si hay algún párrafo que tengamos que volver a leer, me lo diga, que podemos cortar, digamos, porque al ser largo, por ahí podemos perder el hilo, digamos. Así después lo podemos reflexionar entre todas. Un hombre sin suerte. El día que cumplí 8 años, mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abby tenía 3 años. Primero sonrió, quizás por el mismo asco, después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abby, se puso más blanca todavía que Abby. Abby, mi Dios, eso fue todo lo que dijo mamá. Abby, mi Dios. Y todavía tardó unos segundos más en ponerse en movimiento. La sacudió por los hombros, pero Abby no respondió. Le gritó, pero Abby tampoco respondió. Corrió hasta el teléfono y llamó a papá. Y cuando volvió corriendo, Abby todavía seguía de pie, con la taza colgándose de la mano. Mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta. Abrió la heladera, sacó la leche y la sirvió en un vaso. Se quedó mirando el vaso. Luego a Abby, luego al vaso. Y finalmente tiró también el vaso a la pileta. Papá, que trabajaba muy cerca de casa, llegó casi de inmediato, pero todavía le dio tiempo a mamá para hacer todo el show del vaso de leche una vez más, antes de que él empezara a tocar la bocina y a gritar. Cuando me asomé al living, vi que la puerta de entrada, la reja y las puertas del coche ya estaban abiertas. Papá volvió a tocar la bocina y mamá pasó como un rayo cargando a Abby contra su pecho. Sonaron más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el auto, empezó a llorar. Papá tuvo que gritarme 2 veces para que yo entendiera que era a mí a quien le tocaba cerrar la puerta. Hicimos las 10 primeras cuadras en menos del tiempo de lo que me llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando llegamos a la avenida, el tráfico estaba prácticamente parado. Papá tocaba la bocina y gritaba, voy al hospital, voy al hospital. Los coches que nos rodeaban maniobraban un rato y milagrosamente lograban dejarnos pasar. Pero entonces, un par de autos más adelante, todo empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar la bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo vi hacer una cosa así. Hubo un momento de silencio y entonces se incorporó y me miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo, «Sácate la bombacha». Tenía puesto mi jumper del colegio. Todas mis bombachas eran blancas, pero eso era algo en lo que yo no estaba pensando en ese momento y no podía entender el pedido de papá. Apoyé las manos sobre el asiento para sostenerlo mejor. Miré a mamá y entonces ella gritó, «Sácate la puta bombacha». Y yo me la saqué. Papá me la quitó de las manos, bajó la ventanilla, volvió a tocar la bocina y sacó fuera mi bombacha. La levantó bien alto mientras gritaba y tocaba bocina, y toda la avenida se dio vuelta para mirarla. La bombacha era blanca, pero también era muy blanca. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. Una cuadra más atrás, una ambulancia encendió las sirenas. Nos alcanzó rápidamente y nos escoltó, pero papá siguió sacudiendo la bombacha hasta que llegamos al hospital. Dejaron el coche junto a las ambulancias y se bajaron de inmediato. Sin mirar atrás, mamá corrió con Abby y entró en el hospital. Yo dudaba si debía o no bajarme. Estaba sin bombacha y quería ver dónde las había dejado papá. Pero no la encontré ni en los asientos delanteros ni en su mano, que ya cerraba ahora desde afuera su puerta. «Vamos, vamos», dijo papá. Abrió mi puerta y me ayudó a bajar. Cerró el coche.
Me dio unas palmadas en el hombro cuando entramos al hall del hospital. Mamá salió de una habitación del fondo y nos hizo una seña. Me alivió ver que volvía a hablar. Daba explicaciones a las enfermeras. «Quédate acá», me dijo papá, y me señaló unas sillas naranjas al otro lado del pasillo. Me senté. Papá entró en el consultorio con mamá y yo esperé un buen rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas bien pegadas y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos y en la posibilidad de que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse derecha, el jumper se estiró y mi cola tocó parte del plástico de la silla. A veces la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis padres discutir. Y una vez que me estiré un poquito, llegué a ver a Abby moverse inquieta en una de las camillas y supe que al menos ese día no iba a morirse. Y todavía esperé un rato más. Entonces un hombre vino y se sentó al lado mío. No sé de dónde salió, no lo había visto antes. «¿Qué tal?», preguntó. Pensé en decir muy bien, que es lo que siempre contesta mamá si alguien le pregunta, aunque acabe de decir que la estamos volviendo loca. «Bien», dije. «¿Estás esperando a alguien?». Lo pensé y me di cuenta de que no estaba esperando a nadie, o al menos que no es lo que quería estar haciendo en ese momento. Así que negué y él dijo: «¿Y por qué estás sentada en la sala de espera?». No sabía que estaba sentada en una sala de espera y me di cuenta de que era una gran contradicción. Él abrió un pequeño bolso que tenía sobre las rodillas. Revolvió un poco, sin apuro. Después sacó de una billetera un papelito rosado. «Acá está», dijo. Sabía que lo tenía en algún lado. El papelito tenía el número 92. «Vale por un helado, yo te invito», dijo. Dije que no hay que aceptar cosas de extraños. «Pero es gratis», dijo él, «me lo gané». «No». Miré al frente y nos quedamos en silencio. «Como quieras», dijo él al final, sin enojarse. Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir: «No voy a acceder a semejante estupidez». Me acuerdo porque ese es el punto final de papá para casi cualquier discusión, pero el hombre no pareció escucharlos. «Es mi cumpleaños», dije. «Es mi cumpleaños», repetí para mí misma. ¿Qué debería hacer? Él dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí sin mirarlo, consciente de tener otra vez su atención. «Pero», dijo y cerró la revista, «es que a veces me cuesta mucho entender a las mujeres. Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en una sala de espera?». Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y vi que aún así apenas le llegaba a los hombros. Él sonrió y yo me acomodé el pelo y entonces dije: «No tengo bombacha». No sé por qué lo dije. Es que era mi cumpleaños y yo estaba sin bombacha y era algo en lo que no podía dejar de pensar. Él todavía estaba mirándome. Quizás se había asustado u ofendido. Y me di cuenta de, aunque no era mi intención, había algo grosero en lo que acababa de decir. «Pero es tu cumpleaños», dijo él. Asentí. «No es justo. Uno no puede andar sin bombacha el día de su cumpleaños». «Ya sé», dije, y lo dije con mucha seguridad, porque acababa de descubrir la injusticia a la que todo el show de Abby me había llevado. Él se quedó un momento sin decir nada. Luego miró hacia los ventanales que daban al estacionamiento. «Yo sé dónde conseguir una bombacha», dijo. «¿Dónde?». Problema resuelto. Guardó sus cosas y se incorporó. Dudé en levantarme, justamente por no tener bombacha, pero también porque no sabía si él estaba diciendo la verdad. Miró hacia la mesa de entrada y saludó con una mano a las asistentes. «Ya mismo volvemos», dijo, y me señaló. «Es su cumpleaños». Y yo pensé: por Dios y la Virgen María, que no diga nada de la bombacha. Pero no lo dijo. Abrió la puerta, me guiñó un ojo y yo supe que podía confiar en él.
Salimos al estacionamiento. De pie, yo apenas pasaba su cintura. El coche de papá seguía junto a las ambulancias. Un policía le daba vueltas alrededor, molesto. Me quedé mirándolo y él nos vio alejarnos. El aire me envolvió las piernas y subió acampanando mi jumper. Tuve que caminar sosteniéndolo, con las piernas bien juntas. «Mi Dios y la Virgen María», dijo él cuando se volvió para ver si lo seguía y me vio luchando con mi uniforme. «Es mejor que vayamos rodeando la pared». «No digas mi Dios y la Virgen María», dije, porque eso era algo de mamá y no me gustó como lo dijo él. «Ok, darling», dijo. «Quiero saber a dónde vamos. Te estás poniendo muy quisquillosa». Y no dijimos nada más. Crucé la avenida y entramos a un shopping. Era un shopping bastante feo. No creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de ropa. Una realmente gigante que tampoco creo que mamá conociera. Antes de entrar, él dijo, «No te pierdas», y me dio la mano, que era fría pero muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que hizo a las asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa. Además de vestidos, pantalones y remeras, había también ropa de trabajo, cascos, jardineros amarillos como los de los basureros, guardapolvos de señoras de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa acá y si usaría alguna de esas cosas, y entonces me pregunté cómo se llamaría. «Es acá», dijo. Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y femenina. Si estiraba la mano, podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes, más grandes de las que yo podría haber visto alguna vez, y a solo 3 pesos cada una. Con una de esas bombachas podían hacerse 3 para alguien de mi tamaño. «Esas no», dijo él, «acá», y me llevó un poco más allá, a una sección de bombachas más pequeñas. «Mirá todas las bombachas que hay. ¿Cuál será la elegida, mi lady?» Miré un poco. Casi todas eran rosas o blancas. Señalé una blanca, una de las pocas que había sin moño. «Esta», dije, «pero no tengo dinero». Se acercó un poco y me dijo al oído, «Eso no hace falta». «¿Sos el dueño de la tienda?» «No, es tu cumpleaños». Sonreí. «Pero hay que buscar mejor, estar seguros». «Ok, darling», dije. «No digas ok, darling», dijo él, que me pongo quisquilloso, y me imitó sosteniéndome la pollera en la playa de estacionamiento. Me hizo reír, y cuando terminó de hacerse el gracioso, dejó frente a mí sus 2 puños cerrados, y así se quedó hasta que entendí y toqué el derecho. Lo abrió y estaba vacío. «Todavía podés elegir el otro». Toqué el otro. Tardé en entender que era una bombacha porque nunca había visto una negra. Y era para chicas porque tenía corazones blancos, tan chiquitos que parecían lunares, y la cara de Kitty al frente, en donde suelen estar ese moño que ni a mamá ni a mí nos gusta. «Hay que probarla», dijo. Apoyé la bombacha en mi pecho. Él me dio otra vez la mano y fuimos hasta los probadores femeninos, que parecían estar vacíos. Nos asomamos. Él dijo que no sabía si podía entrar, que tendría que hacerlo sola. Me di cuenta de que era lógico porque, a no ser que sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en bombacha. Pero me daba miedo entrar sola al probador, entrar sola o algo peor, salir y no encontrar a nadie. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Eso no puedo decírtelo». «¿Por qué?». Él se agachó, así quedaba casi a mi altura. Quizás a unos centímetros más alta. «Porque estoy ojeado». «¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado?». Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre me voy a morir. Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo todo muy en serio. «¿Podrías escribírmelo?».
¿Escribirlo? Sí, si lo escribieras no sería decirlo, sería escribirlo. Y si sé tu nombre, puedo llamarte y no me daría tanto miedo estar sola en el probador. Pero no estamos seguros. ¿Y si para esa mujer escribir es también decir? Si con decir ella se refirió a dar a entender e informar mi nombre del modo que sea. ¿Y cómo se enteraría? La gente no confía en mí y soy el hombre con menos suerte del mundo. Eso no es verdad, eso no hay manera de saberlo. Yo sé lo que te digo. Miramos juntos la bombacha en mis manos. Pensé en que mis padres podrían estar terminando. Pero es mi cumpleaños, dije, y quizás lo hice a propósito, pero así lo entendí en ese momento. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces él me abrazó. Fue un movimiento muy rápido. Cruzó sus brazos a mis espaldas y me apretó tan fuerte que mi cara quedó un momento hundida en su pecho. Después me soltó, sacó su revista y su lápiz. Escribió algo en el margen derecho de la tapa, lo arrancó y lo dobló 3 veces antes de dármelo. No lo leas, dijo. Se incorporó y me empujó suavemente hacia los probadores. Dejé pasar 4 vestidores vacíos, siguiendo el pasillo, y antes de juntar valor, meterme en el quinto, guardé el papel en el bolsillo de mi jumper, me volví para verlo y nos sonreímos. Me probé la bombacha, era perfecta. Me levanté el jumper para ver bien cómo me quedaba. Era tan, pero tan perfecta, me quedaba increíblemente bien. Papá nunca me la pediría para revolearla detrás de las ambulancias, e incluso si lo hiciera, no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran. Mirá qué bombacha tiene esta piba, pensarían, qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta de que ya no podía sacármela, y me di cuenta de algo más, y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna. Me quedé un momento más mirándome al espejo y después no aguanté más y saqué el papelito, lo abrí y lo leí. Cuando salí del probador, él no estaba donde nos habíamos despedido, pero sí un poco más allá, junto a los trajes de baño. Me miró y cuando vio que no tenía la bombacha a la vista, me guiñó un ojo y fui yo la que tomé su mano. Esta vez me sostuvo más fuerte. A mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba en que él sabía lo que hacía, en que un hombre ojeado y con la peor suerte del mundo sabía cómo hacer cosas. Cruzamos la línea de cajas por la entrada principal. Uno de los guardias de seguridad nos miró acomodándose el cinto. Para él, mi hombre sin nombre sería mi papá, y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de la salida hacia el shopping y seguimos avanzando en silencio, todo el pasillo, hasta la avenida. Entonces vi a Abby, sola, en medio del estacionamiento, y vi a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia todos lados. Papá también venía hacia acá desde el estacionamiento. Seguía a paso rápido al policía que antes miraba su coche y en cambio ahora señalaba hacia nosotros. Pasó todo muy rápido. Cuando papá nos vio, gritó mi nombre y unos segundos después el policía y 2 más, que no sé de dónde salieron, ya estaban sobre nosotros. Él me soltó, pero dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él. Lo rodearon y la empujaron de mala manera. Lo empujaron de mala manera. Le preguntaron qué estaba haciendo, le preguntaron su nombre, pero él no respondió. Mamá me abrazó y me revisó de arriba a abajo. Tenía mi bombacha blanca enganchada en la mano derecha. Entonces, quizá tanteándome, se dio cuenta de que llevaba otra bombacha. Me levantó el jumper en un solo movimiento. Fue algo tan brusco y grosero delante de todos que yo tuve que dar unos pasos hacia atrás para no caerme. Él me miró, yo lo miré. Cuando mamá vio la bombacha negra, gritó, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y papá
se tiró sobre él y trató de golpearlo. Mientras los guardias los separaban, yo busqué el papel en mi jumper, me lo puse en la boca y mientras me lo tragaba repetí en silencio su nombre varias veces para no olvidármelo nunca. Bueno, espero hayan disfrutado de la lectura y podamos compartir en este momento qué les pasó a medida de que fui relatando o que fueron escuchando lo leído. Yo de mi parte, hace unos meses, cuando leí por primera vez este texto, sentí como emoción el miedo, permanentemente el miedo por la ansiedad de saber qué sucedía, qué iba a pasar hasta el final, ¿no? Así que, bueno, si alguien quiere compartir, nos escuchamos. Tenía 8 en ese momento y no se sabe cuántos años tenía cuando ella realiza el relato, digamos, porque la hace más maduramente, ¿no? Yo no lo había entendido antes y luego al leer me di cuenta de eso, porque había cosas que me hacían ruido en relación a cómo lo contaba, ¿no? Como de una niña más grande, pero en realidad el relato está hecho muchos años después. Quizá tenía 8 cuando hizo el relato. Eso me pide la chica y al mismo tiempo yo decía que bien aprendido todo esto de cuidarse del otro, ¿viste? Porque era como que los padres le transmitían eso, ella lo tenía muy claro. Sí. Y no tenía miedo la chica, ¿viste? En ningún momento tuvo miedo, a mí eso me impresionó mucho. Ella no tenía miedo, pero nosotros, viste que estábamos esperando que pasara. Pero ella aún con los ojos abiertos, porque sus padres se ve que le transmitían, se cuidaba, ella sabía que se tenía que cuidar de los extraños. Pero para mí el trauma era la falta de la bombacha, o sea, ella arriesgó por la bombacha para conseguir. Como que los padres la sometieron a una situaciones de agresión o de abuso, más que el propio hombre que la ayudó, digamos, ¿no? O sea, cómo vos tenés que confiar en tus padres, y los padres abusaron todo el tiempo de ella, porque en realidad la trataron como una cosa, en ningún momento la tuvieron en cuenta como una persona, digamos. Como un desamparo, ¿no? Total, o sea, dame, haceme, o sea, como la falta de empatía y de ese amor y de ese ponerse en el lugar de la nena, ¿no? De respetarla como persona, digamos. Y ya desde el inicio del relato, porque cuando inicia ella dice, me tuvo que gritar 2 veces para que me diera cuenta que era yo la que tenía que cerrar. Independientemente de la urgencia, yo pensaba, podría haber bajado el padre corriendo, ¿no? Ya hay un desamparo desde el inicio y yo pensé eso también, que confió en alguien que le dio algo, que le hizo sonreír, que le dio algo de confianza que también te hace pensar aún más en lo que puede llegar después, ¿no? Un afecto, sintió afecto, sintió contención. Sí. Y que también sabemos que a eso se recurre en casos de abusos o de situaciones, ¿no? Yo también pensé como ante una urgencia, como uno vive ese momento con tanta intensidad que también descuida a los más pequeños, a la otra, claro. Y eso puede ocurrir también otro como accidente, como que viene la urgencia y como prioridad, digamos. Claro. Y también pensé en la importancia de la ropa íntima para la mujer, sobre todo, digamos, y que esté como
presente esa limpieza y esa blancura. Claro, la ropa blanca también representa como un poco todo eso. Sí, como un poco de pureza y la perfección. Sí. Yo por ahí no puedo evitar de sacar mi lugar de madre. Entonces me siento en que como que le forcé a mi hija esa situación por descuidarla, porque al tener dos hijas, yo pienso hoy en mi hija y por más que no querría forzarla a que tenga que recurrir a un extraño o decirle esa cuestión a un extraño. Ya desde el primer momento de decir no tengo bombacha a un extraño, yo no me gustaría. Y siento que los padres forzaron a esa situación porque obviamente estaban pasando una situación complicada, pero la descuidaron a la nena también. Entonces todo el miedo, todo obviamente iba diciendo va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, pero no puedo despegar de que mi hija, la vi siempre a mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, y en lo que le podría haber pasado. Justo también está en una edad de que estamos por la situación y la adolescencia, entonces no puedo ni siquiera pensar que es otra persona. La relacioné directamente con mi hija y cómo nuestras decisiones o pequeñas cositas que vos actuás o hacés o no pequeñas, pero le vas guiando a que ella tome, para ella era importantísimo y era una preocupación. Imagínate estar sin ropa interior y la mamá en ese momento ni se le puso por la cabeza. La cabeza no Y al le va. final es como que esa responsabilidad te hace recaer sobre el hombre, que en definitiva Ellos no se era lo imaginaron que todo, claro, se imaginaron todo mal. todo mal. Y en realidad lo que estaban actuando mal de alguna manera era. Yo igualmente luego lo pensaba que también, que igualmente era un abuso, ¿no? Lo que hizo esa persona. Porque ella en ese momento lo protegió tragando el papelito con su nombre, pero después parada desde grande, cuando hace el relato que no sabemos la edad, yo creo que ahí uno se da cuenta de las circunstancias y le puede haber caído la ficha de qué hubiera pasado, qué me pasó o por qué me enseñó, hicimos todo eso, ¿no? Poniéndome en el, que de alguna manera no hay un abuso implícito, pero lo hay de alguna manera para mí, no sé, qué pensarán ustedes, por lo que le pudo haber acarreado, ¿no? Los pensamientos y el miedo. En ese momento él no dice que tuviera miedo, Sí, pero porque posterior... ya en el momento, sí, una chiquita de 8 años, un hombre mayor que recalca, ¿no es cierto? Siempre la estatura y todo lo grande, de ya llevarla a todo, a la búsqueda de la bombacha, ya te da un poquito de decir, bueno, ¿por qué? No sabía Si que ella era estaba bombacha. sentadita. Claro, al principio no. No, claro, pero ella, Después sí. está bien que ella accede a la invitación de él de ir a comprar la bombacha, pero también te pones a pensar por qué él también la invita. Igual ella tenía como una actitud muy madura, su Sí. forma de manejarse, que yo creo que está muy relacionado con ese desamparo que ella tenía con su padre. Ah, Porque esas cuestiones te hacen madurar mucho como niño, digamos. Vos te vas defendiendo de las situaciones cuando ves que no hay un colchón atrás que te... Y ella de entrada dice en el cuento que la hermanita era el centro de atención de su casa, y evidentemente ahí Como había culpándola. como un desplazamiento, digamos, entre hermanos. Porque ella dice, mi hermanita se le ocurre arruinar mi cumpleaños porque no dejaba de ser el centro de atención. Claro. Pero de todos modos, a mí me parece que la nena tenía una actitud muy adulta siempre, porque ella de entrada no se enganchó con el hombre. Todo el relato de su padre diciéndole para que aprenda como hacemos nosotros con nuestro hijo, de no tener que subir al auto de algún extraño, de que cuando te invitan y vos no estás solo no vayas. Y bueno, y el tema es que la nena en cierta forma tuvo como una premonición de que no le iban a hacer nada. O sea, ella tenía eso, porque ella observaba todo. Si ella observaba cómo saludaba a la gente que de ahí, saludaba a la cajera, que la cajera no le respondía, que ahí no era un hombre conocido. O sea,
y es muy adulta, pero también pensé que quizás esas reflexiones de las miradas lo hizo posteriormente. No lo sabemos, digamos, claro, cada uno lo puede pensar. Pero me pareció muy adulta y pensé porque quizás vive en una ciudad grande, lo tomé por ese lado y no por lo que vos me decís, que me parece perfecto. Yo creo. Sí, sí. A mí Que me tiene que ver con Sí, que tiene que ver con eso, sí. A mí me pasó algo muy, por ahí uno que trabaja con chicos, yo soy docente y lo vivo muy en el tema de la desprotección que estamos teniendo nuestros alumnos, sobre todo en las situaciones de trabajo de mucha vulnerabilidad, el tema de la zona rural, donde los chiquitos van creciendo y como que se van solamente, ellos se van criando solos y lo tomé de ese lugar, donde tienen esa madurez por el mismo contexto que viven, porque las mamás van teniendo sus hijos y los más grandecitos ya se están cuidando solo y amparando solo. Entonces eso fue lo que me pasó a la nena, a la fuerza creció y maduró y lo vemos con los niños que por ahí tienen situaciones que uno por ahí con los hijos propios no espera con tan corta edad. Entonces eso por ahí lo que Como forma de explicación, digamos, claro. a querer abrazar a esa niña que estaba tan solita, pero también al mismo tiempo decir qué bien que supo enfrentar las situaciones que iba viviendo. Bueno, y agradecerte muy lindo. Bueno, vale. Igual, yo creo que si estaríamos en estos tiempos o con acceso a otras cuestiones, ni siquiera hubiera accedido al informe. Y ni siquiera le hubiera dicho a la otra persona o a ese extraño de que estaba haciendo. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, bueno, yo no puedo dejar de hablar de mi hija porque justo me toca mucho. Y me llamó la atención en un taller de ESI, por ejemplo, que dieron, que incluso después averigué quién era la docente, siempre lo cuento, y que le hicieron mucha la diferencia entre lo que era un secreto, lo que era lo íntimo y lo privado. Claro. Y que ellos sepan distinguir, y ella lo explicó muy bien, como esa docente le contó la diferencia. Y en este caso, eso ya sería parte de su intimidad, no le hubiera contado, Claro. no, ni siquiera le hubiera dicho. Bueno, acá para mí estaba desprotegida. Sí. Estaba desprotegida. Bueno, si le gusta este tipo de cuentos, Samantha Schweblin hace, los que he leído, los pocos que he leído hasta ahora, hace este tipo de cuentos en donde a través de la literatura, como con otras artes, se puede ver lo más recóndito del ser humano, ¿no? Y incluso aquellos temas tabú o aquellos temas que nos pueden molestar y nos pueden también, que de eso se trata la lectura, hacer que nos juntemos y nos pongamos de acuerdo o confrontemos con los temas que ella te trata en sus escritos. Me gustó mucho la autora, digamos, así que bueno, la voy a empezar a seguir. Y bueno, para finalizar, le voy a hacer un regalo teóricamente. Para finalizar, le voy a hacer teóricamente un regalo recordando a Galeano, que también es un autor que me gusta mucho, que él cuenta en un libro Mujeres, el libro de Galeano, la historia de una mina que recorta palabras de distintos lugares, de distintos tamaños, y las va guardando en cajas. Las palabras furiosas las guarda en caja roja, las palabras amantes las guarda en cajas verdes, las palabras neutrales las guarda en cajas azules y las palabras mágicas las guarda en una caja transparente. Entonces yo sacaré de la caja transparente la palabra gracias para dárselas a ustedes, regalarle a cada una, por haberme acompañado y poder juntas construir este momento y este taller. Y las invito al de la Biblia. Espero que les haya gustado el relato.